Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. En este primer video voy a explicar un poco sobre las determinantes y la interpretación de estas dos métricas que es el ROE y el ROIC. En primer lugar tenemos el ROE, que es una métrica muy conocida en análisis financiero, que es el Return on Equity o el retorno del accionista. Esta va a ser muy importante porque es una de las más conocidas medidas de rentabilidad. ¿Por qué? Porque nos va a servir nosotros como inversionistas, por ejemplo, a la hora de decidir. Nos va a servir como una herramienta de comparación. Por ejemplo, si vemos que el ROE es alto, podemos preferir invertir en esta empresa, ¿no? Que, por ejemplo, poner nuestro dinero en el banco. O sea, es una herramienta de comparación, ¿no? Esta, para poder hallar sus resultados, se proviene sobre todo de las cuentas del P&L, del estado de ganancias y pérdidas y del balance general. Y tiene una gran relación con el ROA. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, el ROE, en ecuación de manera muy simple, podemos ver que el ROE es igual a net income entre el equity, entre el patrimonio. Entonces, el ROE también puede servir sobre todo para ver cuánto ha aumentado la empresa a participación, ¿no? De accionistas, se ha aumentado el número de acciones de la empresa, porque el ROE, si es más alto, si hay un mayor retorno para el accionista, va a haber mayores emisiones de acciones, ¿no? También puede ser, está relacionado. Entonces, eh, el ROE, mientras más alto, va a ser mejor. Entonces, puede darse eh, que el ROE sea alto por un tema de ingresos, ¿no? Un tema de ingresos netos, del net income, que puede ser más alto, o puede ser también de que el patrimonio esté más bajo, ¿no? Por estos dos sectores. Entonces, el ROA también puede ser visto como el ROA por el leverage, ¿no? El leverage es el apalancamiento financiero. Entonces, el ROE es igual al ROA por el apalancamiento financiero. Entonces, acá podemos ver que el ROE visto propiamente como fórmula de simplemente net income entre equity no es muy útil, ¿no? Es importante ver un poco más, por eso es que también se encuentra el análisis DuPont, en donde se desagrega ya de mayor medida eh, eh, en estos tres indicadores, ¿no? Que es el equity multiplier, la rotación de activos por el margen neto, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto de la relación con el ROA? Por ejemplo, acá tengo un gráfico, ¿no? Acá tenemos un gráfico y acá va a servir mucho para poder entender por qué es importante desagregarlo, ¿no? Pues, de ROA por apalancamiento, por ejemplo. En este primer caso, tenemos un leverage de 1.60. Sin embargo, acá también tenemos un leverage de 1.60, pero estamos viendo que nuestro ROA es menor. ¿Y por qué? Porque acá lo que está fallando es nuestro ROA. Entonces, tener mayor apalancamiento no significa que vamos a tener un mayor ROE, no necesariamente. El ROA puede jugar una gran determinante, ¿no? Para ver si el ROE ha aumentado o ha caído, ¿no? Entonces, es importante ver no solo tener apalancamiento financiero, sino entender que este apalancamiento es eficiente, sirve para la empresa, ¿no? Porque nosotros nos podemos endeudar mucho, pero si el margen de ganancia es poco, no sirve, ¿no? Tiene que tener un mayor margen de ganancia para que el apalancamiento sea eficiente. Entonces, el ROE tiene que ser mayor al ROA, ¿no? Evidentemente, para poder ver que el ROE aumente y sea eficiente, ¿no? Además de que, como podemos ver en este ejemplo, eh, tener un ROA igual y un leverage de 1.58 y 1.64 va a depender del apalancamiento en este caso, que es mayor y va a tener un ROE mayor, porque en este caso sí el apalancamiento está funcionando de manera eficiente. Entonces es muy importante ver eso, los componentes que, que forma el ROE, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener un ROE alto, sin embargo,
puede estar explicado porque tenemos grandes márgenes netos, puede ser, lo cual está bien, ¿no? Porque estamos teniendo, es un buen indicador, ¿no? Estamos teniendo buenas ganancias. Puede estar explicado por la rotación de activos, o puede estar explicado por lo que estábamos hablando, ¿no? Del equity multiplier. Entonces, es importante ver en dónde tiene más peso, ¿no? No solo verlo únicamente desde una manera aislada, sino de manera desagregada. Acá tengo un ejemplo más de qué importante es visualizar el ROE, porque acá lo está diferenciando el costo de fondeo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si mi ROE en el 2014 era 25%? Sin embargo, ha ido decayendo, ¿no? Pero tengo otras opciones también de inversión, y estas son menores, ¿no? Diría, wow, me conviene invertir en esta empresa, no tengo un ROE positivo, ¿no? Un ROE, por ejemplo, acá todavía es de 9, bueno, no sé, será de 7 puntos y algo, ¿no? Entonces, sigue siendo positivo, puedo invertir en esa empresa. Sin embargo, es importante ver los otros componentes, el costo de fondeo, por ejemplo, ¿no? Costo de fondeo. Si bien la empresa se apalanca mucho, puede tener un gran apalancamiento, este apalancamiento puede tener un mayor costo de deuda. Es importante ver el costo de deuda, porque la empresa se apalanca más, tiene un mayor ROE, pero puede ser que lo está afectando tener una calificación crediticia que lo está perjudicando, ¿no? Finalmente. Entonces, eso hace que cada vez sea mayor su costo de fondeo, cada vez le cueste más ir al mercado y prestarse, ¿no? Entonces, este margen de ganancia que tenía, por gran diferencia, ¿no? En el 2014, por ejemplo, en el 2015, en el 2016, se va cortando la brecha y la curva se invierte, ¿no? Y ahora el costo es más alto que la ganancia que puede tener el accionista, ¿no? Entonces, como punto final, diría que el, el ROE es una medida métrica muy importante, pero es importante analizarlo por pinzas, ¿no? Por punto. En el siguiente slide tenemos el ROIC, que es el retorno por capital invertido sobre el capital invertido, el Return on Invested Capital, ¿ya? Que esencialmente va a ser para poder visualizar cuál es el desempeño operativo de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de capital invertido, puede confundir un poco capital, ¿no? En el del inglés, el del español, porque cuando hablamos de capital nos estamos hablando de las dos formas de fondeo que puede tener una empresa, tanto por el lado de los accionistas como el lado de los acreedores, ¿no? Entonces, en el denominador vamos a tener tanto el patrimonio, el equity, como la deuda, ¿ya? Y en el numerador vamos a tener al EBIT por el uno menos el tax rate. Entonces, ¿por qué pongo EBIT? Por uno menos tax rate. Esencialmente en los libros, en inglés, ¿no? Vamos a encontrar que esto lo van a llamar NOPAT, ¿no? NOPAT. No lo van a poner así, lo pueden poner NOPAT, pero para que no le confunda, el NOPAT en realidad es esto, ¿no? Es el EBIT por uno menos tax rate, porque el NOPAT es el Net Operating eh, Profits After Tax. Entonces, es la ganancia de la empresa operativa, ¿no? Es el EBIT, porque estás teniendo tus ganancias, ¿no? De tus ventas, ¿no? Tus costos de ventas y tu CG&A, y ahí entra tu EBIT, y eso lo multiplicas por uno menos el tax rate. Entonces, para aumentar el Return on Invested Capital o el ROIC, podemos enfocarnos en el NOPAT, ¿no? O en el EBIT. Entonces, podemos aumentarlo por el lado diciendo, ¿no? Vamos a recortar los costos de ventas, vamos a recortar los costos no manufactureros, ¿no? O el CG&A o el Selling General and Administrative Expenses, ¿no? Pero también es importante ver el denominador, ¿no? ¿Qué es lo que lo compone el denominador? Como hemos dicho, lo compone el patrimonio, pero también lo compone la deuda neta. Es más importante verlo de esta manera como deuda neta, porque estamos viendo cuál es el desempeño de la empresa, pero el desempeño operativo, ¿no? Viendo a la empresa,
todo lo que ésta produce. Entonces, cuando vemos su deuda financiera, porque estamos tomando patrimonio más deuda, o sea, sería patrimonio accionistas y deuda acreedores, estamos viendo como es una deuda neta y estamos quitando caja, porque la caja es un término no operativo. Esencialmente va a ser un término no operativo. Entonces, por eso lo sacamos y lo tomamos solo como deuda neta. Entonces, acá he puesto un resultado a partir de también de como el ROI lo hallamos a partir del estado de ganancias y pérdidas, como en el balance general. Vamos a tomar el EBIT tal cual, 10.4, lo multiplicamos por 1 menos 29.5. 29.5 es la tasa que yo estoy tomando como tasa de referencia, porque, por ejemplo, en Perú, por lo general a las empresas les cobra el 29.5% de tasa de impuestos. El Invested Capital, que es el patrimonio, que lo vamos a encontrar en nuestro balance general, ¿ok? Que es de 22.2 más nuestra deuda neta, que sería nuestra deuda de corto y de largo plazo, ¿ya? Deuda financiera es de corto y largo plazo. En corto plazo son estos dos y de largo plazo es el long term debt. Lo sumamos y lo restamos el cash, porque justamente este aspecto no forma parte de una cuenta operativa. Entonces lo restamos y nos sale al final, finalmente que nuestro ROI es de 6.23%. Entonces, estamos entendiendo que finalmente que el ROIC es cuánto es el retorno por cada dólar invertido en la empresa. Eso es finalmente. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver. Pueden comentar en los videos si quieren tal vez una segunda parte de otros ratios u otros temas. Estamos encantados acá de poder seguir contribuyendo. Muchas gracias. Hasta luego.